Bueno, y ayer el Poder Ejecutivo promulgó la ley del régimen electoral que había sido aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional. Es la ley 1519 que establece las normas de integración del órgano electoral y todos los aspectos que tienen que ver con la administración de las elecciones en la República Dominicana, así como con la vida de los partidos políticos en medio de los procesos electorales, de la competencia electoral. Y es una promulgación que hace el Poder Ejecutivo a pesar de que distintos sectores se habían opuesto a varios de los aspectos contenidos en esta legislación. Quizás el más importante es el que tiene que ver con el artículo 136 de esta ley, que es la que habla de la participación de las mujeres, la equidad de género en la competencia política. Este artículo 136 establece un mínimo de participación de un 40% y un máximo de un 60% de participación de género. Estamos diciendo que ni hombres ni mujeres pueden tener un mínimo de un 40% en las candidaturas que presenten los partidos políticos, ni más de un 60% a los cargos de diputados, los cargos de regidores, los cargos de vocales, así como de alcaldes. ¿Por qué hubo crítica con relación a ese artículo? Porque hasta donde yo le he indicado está bien. El problema es que a este artículo, a diferencia de lo que establece la ley de partidos políticos, que también habla que para las precandidaturas se debe cumplir con estos porcentajes de manera que se avance en materia de equidad de género en la participación política, bueno, la ley del régimen electoral viene a establecer una coletilla, que es la de que estas solicitudes o presentación de candidatura en estos porcentajes tiene que hacerse a nivel de la propuesta nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que da la discrecionalidad a los partidos políticos para que en aquellos municipios donde ellos sientan que pueden ser ganadores, pues se excluya, y ahí existe un alto riesgo, se excluya a las mujeres y se abran estos espacios de llegada al poder, espacios reales que posibilitarían la llegada al poder a estos partidos, se les designen a los hombres de las organizaciones políticas. Pues esto ha generado mucha crítica, sobre todo de diputadas que en el mismo Congreso Nacional, en la sesión de la Cámara de Diputados, el lunes de la semana pasada, indicaron que esto significaba un retroceso con relación a la ley ya anterior, que es la ley 275-97, por ese hecho que en la práctica viene a oficializar ya acciones que los partidos políticos habían ejecutado en procesos electorales anteriores en ese sentido. Ese es quizá uno de los aspectos más negativos de esta ley del régimen electoral, y claro, el hecho no solo de que tenga retrocesos de esta naturaleza, sino de que se impida el que en la República Dominicana se logren mayores avances en relación a que los electores tengan una mayor capacidad de elección de las autoridades, porque con esta legislación no se logró uno de los anhelos, de las aspiraciones de muchos y muchas en nuestro país, que era la de que se separaran las boletas entre diputados y las boletas entre senadores. Esto no fue posible, se mantuvo el modelo que está vigente de arrastre entre diputados y senadores, y precisamente ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia puso a circular un documento, bueno, viene circulando desde el pasado domingo, donde hace críticas en esta dirección e indica que la combinación de este modelo de arrastre más el método de distribución de escaño, que es el método de Holmes, que se utiliza en nuestro país, hace
que el método de escogencia y de designación de diputados sea muy poco democrático, en el sentido de que no necesariamente aquellos diputados o candidatos y candidatas a diputados y diputadas que alcancen una mayor votación sean los escogidos, los designados en el Congreso Nacional. Esa es una de las críticas que se le hace a este proyecto de ley, y hay otras críticas relacionadas con el tema de la libertad de expresión. En varios de sus artículos, la ley del régimen electoral establece algún tipo de límites, incluso de sanciones a aquellos que juzguen mal o que hablen mal o que apelen a la campaña negativa frente a otros candidatos, cuando en cualquier sistema electoral uno de los recursos que tienen los partidos políticos en la campaña es la posibilidad de recordar hechos negativos de los candidatos en el pasado, siempre y cuando esto esté sustentado y documentado, lo que no significaría una falsedad o una mentira, como sí significa una campaña sucia. Pero aquí la legislación va más allá de eso y no habla solo de campaña sucia, sino de que habla de campaña negativa. Hay uno de los artículos, por ejemplo, que habla del derecho a la rectificación cuando cualquier medio de comunicación se difundan hechos que aludan a candidaturas particulares, a candidatos determinados que consideren estos candidatos que son atentatorios contra su moral, su honor, su honra. Entonces esto deja como un espacio demasiado amplio, demasiado abierto, y podría afectar ese ejercicio necesario de libertad de expresión. Esas son algunas de las principales críticas que te han hecho a esto, que ya es una ley que debe estar imperando a partir de ahora en materia de organización del proceso electoral. Vamos a ver qué pasa con esta ley, porque varios sectores indicaron que tenían la intención incluso de someter recursos de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de recursos que evite su aplicación formal, por entender que hay incluso un retroceso en esta ley. Uno se pregunta por qué temas que han sido harto debatidos en el país, como el tema de la separación de la selección de los senadores y de los diputados, no se discutió de forma tal que se llegara a una separación de la selección de ambos congresos, de ambos congresistas. En el caso de los senadores, que se pudiera elegir un senador de un partido distinto al de los diputados. Incluso se aspiraba más a que usted pueda votar por los diputados, por seleccionar a las personas, a candidatos, a diputados de diferentes organizaciones políticas que están en su demarcación, que ustedes entienden que son los que quisieran que vayan al Congreso, independientemente de la organización política que los lleve. A eso es a los que hay que aspirar, que usted pueda seleccionar, tenga la posibilidad de seleccionar incluso a gente de diferentes partidos con el objetivo de tener un Congreso diverso, pero además un Congreso como usted, como ciudadano, entiende que debería funcionar, con la gente que usted quisiera como ciudadano que los represente en este poder del Estado. No se logró y queda ese sabor amargo de tantos años de discusión para esto. ¿En qué fue que se avanzó? Porque tampoco hay un límite real al gasto de campaña. Ajá. Tampoco existe. Cuando tú permites que se gasten miles y miles de millones y los topes son irrisorios porque se han tomado en cuenta la cantidad de habitantes para permitir los gastos en la campaña, y tú te vas a los resultados finales de cuánto se puede gastar, tú te das cuenta que en realidad no hay un límite. El tema de la mujer y ese retroceso, ¿por qué poner la coletilla de la propuesta nacional cuando eso simplemente no existía? Después de años, porque tenemos años, 2 años o 3 años, hablando de un aumento de las proporciones, y se llegó al consenso del 60-40. Claro, la ley de partidos aparentemente sí establece una cuota por demarcación, y vamos a ver cómo eso se traduciría en la ley electoral, que ya no es nada más la selección de los candidatos, sino ya la gente que va a participar en las elecciones formales. Vamos a ver qué ocurre, pero
parecería que esta ley en temas que son de manejo común no tuvo grandes avances y que al final se aprobó porque había que aprobarla. Héctor Guzmán, que estaba aquí ayer, hacía un cruce de las fechas, topes que se ponen para diferentes acciones, y también parecería que no se puso un calendario para cruzar las fechas que propone la ley de partidos con relación a las fechas que propone la ley electoral. Cuando la ley electoral dice, bueno, tal cosa hay que hacerla 3 meses antes, de repente choca con la misma fecha o por un día de diferencia que establece la ley de partidos para otro proceso importante. Entonces vamos a ver, ahora que ya la ley está promulgada, hasta dónde se avanza. Mientras tanto, la ley de partidos también sigue llevándonos a un proceso de análisis prácticamente todos los días. La Junta Central Electoral ha mantenido el presupuesto para celebrar las primarias de los 5 partidos que quieren hacer las primarias simultáneas en 1.449 millones de pesos. Estamos hablando de una suma considerable, tomando en cuenta que el presupuesto de todos los partidos políticos este año ascendería a 1.500 millones. Algunas organizaciones políticas han propuesto que la Junta Central Electoral, en vez de automatizar todo el proceso, que haga un proyecto piloto. Los partidos políticos evidentemente estaban contando con que los equipos de la Junta Central Electoral iban a ser puestos por la misma institución. Eso, obviamente, en términos de gasto del partido político, representaría un costo mucho menor. Ahora bien, la Junta Central Electoral, y lo hemos dicho muchas veces ya, ha dicho que pretende implementar un sistema nuevo. Y todo indica que la Junta pretende utilizar las primarias como un plan piloto para aplicar, digamos que analizar y estudiar la efectividad de este mecanismo de cara a las elecciones del 2020, que van a ser muy complejas. Son separadas las municipales de las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, la Junta ayer tuvo un almuerzo con directores de medios de comunicación donde reiteraba que en la reserva y en el presupuesto que presentó al Poder Ejecutivo este año no contempló dinero para las primarias, y hay un aspecto logístico que está contemplado en el artículo 47 de la propia ley de partidos, que si bien es cierto que dice que los partidos tienen que pagar sus propias primarias, también dice que la Junta Central Electoral debe proveer a estas organizaciones políticas de toda la logística. Entonces, ahí no queda claro hasta dónde llega la inversión de la Junta. Ha llamado la atención y ha preocupado a muchos sectores el hecho de que la Junta pensara pagar prácticamente todo, y tú decías, pero las primarias de 5 partidos van a salir más caras que la del resto de las organizaciones políticas. Claro, también algunos de estos son los partidos más grandes, y estamos hablando de que la mayor partida de ese presupuesto está relacionada con la tecnología. Entonces, hoy está prevista una nueva reunión entre los miembros de la Junta Central Electoral y los representantes de las organizaciones políticas que irán a las primarias en octubre. Yo insisto en que esta discusión tiene que abrirse hacia las demás organizaciones políticas. Precisamente hoy también sale en los medios de comunicación una rueda de prensa en la que participaron otros partidos que no son los que van a primarias abiertas, los que van a las primarias simultáneas, indicando que el proceso de elecciones del año 2020 debe hacerse de manera electrónica y automatizada. ¿Cuál es el método que nos convendrá más? Bueno, en muchos países la automatización del voto se ha hecho de forma paulatina, es decir, empiezan con algunas demarcaciones donde la tecnología y donde los fallos energéticos son menores, donde se puede garantizar mejores circunstancias para hacer esto, y luego se va ampliando. Entendemos que yo creo que es una buena propuesta que la Junta Central Electoral se plantee ir probando un mecanismo a través de las primarias, pero esta discusión no debe centrarse exclusivamente en los 5 partidos que van a participar en el proceso de octubre. Esta discusión hay que ampliarla, hay que abrirla hacia otras organizaciones políticas. Evidentemente hay posiciones encontradas cuando vemos a estos partidos, un conjunto de partidos que ayer decía hay que automatizar esto. ¿De dónde van a salir los recursos? La Junta dijo que propuso un presupuesto de 8.000 millones para este año, pero que al final la Dirección de Presupuesto le recortó en 2.000 o 3.000 millones su propuesta de este año. Entonces,
este es un tema que tiene que salir de esos 5 partidos y abrirse hacia un campo más grande. Es cierto que es todo muy complejo, todo el proceso de organización de las elecciones, porque estamos hablando de unas primarias simultáneas que tendrán que realizarse en octubre de este año, unas elecciones congresuales o unas elecciones municipales primero en febrero, el 16 de febrero del próximo año, luego unas elecciones presidenciales en mayo y posiblemente, si no se alcanza la mayoría necesaria para ganar una primera vuelta en mayo, se requiera para las elecciones presidenciales en junio otras elecciones, que se hace más complejo todo este proceso, como se decía, con la aprobación de estas nuevas leyes del régimen electoral. Pero ojalá que la Junta Central Electoral, en la reunión del día de hoy con los partidos políticos, avance en definir esta parte inicial del proceso, que es la que tiene que ver con las primarias y su costo. Realmente uno no comprende cómo la Junta Central Electoral no integró en el presupuesto nacional los recursos necesarios para unas primarias que estaban y están contenidas en la ley de partidos políticos, que si bien es cierto que cuando la Junta presentó el presupuesto aún no se había aprobado la ley, aprobada la ley en octubre daba tiempo suficiente en el Congreso Nacional para hacer los reajustes del lugar y se pudiera integrar una parte de ese presupuesto. En la reunión de hoy y en la presentación que hizo el presidente de la Junta Central Electoral el día de ayer, insistió en la necesidad de que haya un diálogo para que el Poder Ejecutivo entienda la necesidad de hacer esta inversión en los partidos políticos, que estamos hablando de 1.249 millones de pesos que se adicionan a lo que ya recibirán a partir de marzo los partidos políticos, de más de 1.500 millones de pesos, suma demasiado alta en un país donde hay tantas necesidades. Frente a esto, más que diálogo, entiendo que la Junta Central Electoral y los propios partidos políticos tienen que comenzar por una revisión, y ya lo hemos insistido aquí en este tema, bastante minuciosa de ese presupuesto de las primarias que ha presentado la Junta Central Electoral, que sigue siendo alto, a pesar de que el presidente de la Junta y el Pleno de la Junta han ido variando la Vienen de cifra. 6.000 millones, ya van en va 1.500. en 1.500 millones, pero parece que puede bajar más. Ahora, Javier, porque uno revisando las partidas de ese presupuesto puede bajar más. Hay un tema que yo creo que aquí los congresistas tienen que asumir con más seriedad. Y cuando digo los congresistas, a la vez quiero hablar con los partidos políticos. Y es que el papel lo aguanta todo. Desde que aquí estábamos hablando del tema de las primarias, dijimos que se revisara a qué se aspiraba con las primarias abiertas, cerradas, simultáneas. Todo suena bien. Pero si nos vamos a la práctica, es diferente que un partido político organice sus primarias en sus locales con una sola boleta, que plantearnos unas primarias simultáneas de 5 organizaciones políticas, cada una de ellas con sus candidatos, de eso es que estamos hablando, intentando preservar el secreto del voto. Por tanto, vamos a ver cómo se aplica lo del padrón cerrado para los PRMistas y el padrón abierto para los PLDistas y los PRDistas, por ejemplo. En el caso de Alianza País y Opción Democrática, no sé qué padrón van a utilizar. Me imagino que el abierto también, porque les conviene a estas organizaciones que gente que no esté, que no sea militante de ningún partido, tenga la posibilidad de votar. Ok, entonces usted llega al centro de votaciones, pero lo primero es que la Junta tiene que habilitar la cantidad de centros suficientes como para que todo el que está hábil para votar tenga la posibilidad de hacerlo. Se hace un prorrateo, hay estudios que indican más o menos cuántos centros de votación tiene que haber. La Junta ha hablado de 7.000. Pero a la hora de hacer el conteo manual de todo esto, también estamos hablando de un sistema complejo, ¿ok? ¿Cómo se harán las boletas? ¿Cómo usted la va a seleccionar? Si el voto es manual, se ha hablado de una única urna, había diferencias en eso, porque algunos partidos proponían que hubiera urnas diferentes y eso no garantizaba el secreto del voto, entonces se prefirió que haya una única urna. Pero este proceso va a ser complejo y creo que son algunos de los temas que no se tomaron en cuenta a la hora de aprobar en la ley de partidos
¿cómo se harían estas primarias simultáneas? Toda esta logística era previsible porque ya existe en otros países. Contamos con los recursos. ¿Qué significa para la República Dominicana? No es lo mismo lo que le cuesta a un partido organizar en sus demarcaciones su propia elección que costear un proceso que probablemente sea más complejo. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo, Javier, hay que revisar ese presupuesto. Hay áreas, incluyendo el tema de la publicidad, etcétera, que tienen montos que son importantes. Diría la Junta que hay que instruir a todos los ciudadanos, pero habría que ver si se pueden hacer recortes. Ya algunos partidos políticos han dicho que están dispuestos a asumir su costo, como el PLD, por ejemplo, que dijo que asumiría. El PRM hizo propuestas relacionadas con una revisión de los gastos y una mejor separación, aumentar el aporte, pero que la Junta también disminuya. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades de más para ver en cuánto van a salir estas primarias, que ya nos la hemos propuesto como país y que entendemos que pueden fortalecer la democracia. Eso no significa que el proceso no sea complejo. Y urge, Amelia, que el Tribunal Constitucional falle ya definitivamente sobre los recursos, las acciones en constitucionalidad que se han elevado frente a la ley de partidos políticos ante este órgano, ante esta alta corte. Y decimos que urge que falle el Tribunal Constitucional porque ya lo declararon de urgencia y en estado de fallo estas acciones de inconstitucionalidad, pero parece que en el país algunos sectores están acariciando la idea de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional varios de los artículos de la ley de partidos políticos, entre ellos el tema de las primarias simultáneas, de manera que ya una vez falle el Tribunal Constitucional exista la tranquilidad y el convencimiento de en qué dirección en materia de estos procesos internos de los partidos políticos vamos a ir. Mira, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos otros comentarios de interés, pero recordemos los invitados del día de hoy. En el día de hoy tendremos a Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, con nosotros, a Alessio Adanti, representante de ISCOS en República Dominicana. Ellos nos presentan un informe relacionado con la situación de los trabajadores en nuestro país, la caracterización de la clase trabajadora en la República Dominicana, aportes para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo. Regresamos en breve.